Pues es inevitable hablar de la tragedia de Torreón. Es inevitable porque al final de cuentas es reflejo de una realidad brutal, extrema, en la que vivimos todos nosotros. Resulta que precisamente lo que pasa con las personas mayores y con los niños de alguna manera representa un reflejo de lo que ocurre con una sociedad determinada. José Ángel, como han llamado a estos niños los medios, es una víctima de esta sociedad. Es un niño para el que no había futuro, no tenía horizonte de futuro. Es un niño también abandonado, pero abandonado en un espacio donde la violencia lamentablemente se ha normalizado, porque la participación del crimen organizado en muchas regiones de nuestro país, en el norte y en esta ciudad de Torreón, lamentablemente son una cruel realidad. Y ahí están los efectos muy dolorosos de lo que podemos considerar el acceso a las armas que sin duda vienen del gran negocio de la fabricación, de la venta y del tráfico de armas que se lleva a cabo desde Estados Unidos. Si de alguna manera las drogas van al norte, las armas vienen de regreso. ¿Quién era este niño? Este niño, de alguna manera, y hay que decirlo así, era una expresión brutal y dolorosa de esta sociedad. Era un moderno salvaje, conectado por mucho tiempo a su computadora. Es una lección brutal que tenemos que aprender para transformar las políticas públicas que se dan en relación a la infancia en México. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.